Hoy les vengo a hablar sobre confesión y perdón, basado en el Salmo 32, versículo 5, que lee: Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y en el Salmo 51, versículo 1 dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Confesar nuestros pecados significa que estamos diciendo lo mismo que Dios dice en su palabra. Que estar de acuerdo con Dios es decir que el pecado nos aleja de Dios. Y al pedirle perdón a Dios, reconocemos que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Por eso debemos darle gracias a Dios por su gran misericordia y por el precio tan caro que pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. En el Salmo 32 y versículo 5, David registra su confesión sobre el perdón que él había recibido y la bendición de su completa restauración. Y en el Salmo 51, en los versículos 12 y 13, dice que Dios le había perdonado su pecado. Él les enseñaría, y con esto Él les enseñaría a su pueblo, a los pecadores, que se volvieran a Dios. Y comienza diciendo: bienaventurados aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. David se sentía feliz, David se sentía contento porque se había refugiado en Dios, se había refugiado en aquel que le podía perdonar sus pecados, porque el pecado le causaba dolor físico y en el alma, y lo llevó a exclamar: mientras callé se envejecieron mis huesos. David tenía un cargo de conciencia tan fuerte que esto le molestaba, y tiempo después el profeta Natán le dio una visita y le contó una historia a David. David escuchó esta historia sobre un hombre rico y un hombre pobre. Un hombre rico que tenía muchas ovejas y muchas vacas, y también un hombre pobre que tenía una corderita, y que a este hombre rico le visitó alguien, y el hombre rico fue donde el hombre pobre y tomó su corderita y la mató. Y tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que dijo lo siguiente: vive el Señor, que este hombre rico es digno de muerte. Natán dijo: tú mismo eres ese hombre. Por boca del profeta, Dios indica que estaba ofendido porque había transgredido la ley y había demostrado que le faltó el respeto a Jehová. Me despreciaste, dijo Jehová. El pecado tiene sus consecuencias. El pecado te aleja de Dios. El pecado te destruye. El pecado arruina tu relación con todos los que te rodean, con tu familia. El pecado produjo una guerra en el seno familiar de David. Varios de sus hijos se vieron envueltos en terribles celos, en terribles contiendas, y murieron de forma violenta. Pero para el pecado hay solución. Jesús dijo que si uno quiere ser perdonado, debe acudir a Él y confesar sus faltas. Esto lo dice Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Por eso en el Salmo 51, Él recuerda las consecuencias de su pecado y decide escribir la historia de su vida. Y en voz en cuello repite y dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia,
conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Oiga, Dios ha colocado ciertos límites en la vida del ser humano, que tanto físicas, morales y espirituales, que cualquiera que los transgrede, aleluya, esto se llama pecado. Y dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No queremos ser destituidos de la gloria de Dios. La experiencia de David consistió en que se sintió bien una profunda convicción sobre su pecado. Su conciencia le molestaba, su conciencia le pesaba y dijo: mi pecado está siempre delante de mí. ¿Sabes por qué? Porque el pecado quebranta los mandamientos de Dios. El pecado es contra Dios, no es contra nadie más. Podrás ofender, podrás molestar a alguien, pero el pecado es contra Dios. No te interesa, no nos interesa qué clase de pecado sea. El pecado de David, está claro que su pecado provenía de su naturaleza pecaminosa. ¿Y cómo pudo Dios perdonar el pecado de David? Tenemos que ir a la cruz del Calvario para allí encontrar la solución. En la cruz del Calvario, Cristo dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hoy, con los brazos abiertos, nos dice y te dice, tú que nos estás viendo, y te extiende la mano de misericordia y te dice: porque así mi Hijo murió por ti. Las personas, cuando son confrontados con el pecado, escuche bien, son rápidos en juzgar a otros. Y David juzgó al hombre rico, pero tuvo su consecuencia por haberse robado una corderita. Pero él se había robado una mujer. Él juzgó a alguien por matar a un animal, pero él había matado a un ser humano. Con una viga en su propio ojo quiso intentar sacar la paja del ojo de otra persona. Y las personas que están en comunión con Dios son rápidas en encontrar las fallas de los demás. Alabado sea Dios. Y David quería simplemente lo que él quería, una reconciliación con el Dios de la gloria. Se sentía totalmente arrepentido. El pecado sin arrepentimiento puede hacer que su cuerpo se sienta enfermo. Al inicio dije que él dijo: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Dígale a Dios a esta hora como David: hazme oír gozo y alegría, y se regocijarán estos huesos que tú has abatido. David estaba confesando su pecado. Esto es lo que Dios espera de nosotros: una confesión de nuestra parte. ¿Estamos dispuestos a perdonar como Dios lo hizo con nosotros? Muchos dirán: perdonar yo. ¿Estás loco? Mejor olvidamos. Todos reaccionamos de diferentes formas ante la necesidad de enfrentarnos al perdón a quien hemos ofendido. Cuando Dios se enfrenta con la gravedad del pecado que oprime al ser humano, Él responde con la plenitud de su gracia y de su misericordia. Perdonar es una decisión personal. No esperes que otro te pida perdón. No esperes que otro se allegue a ti a pedirte perdón. Jesús no esperó que nadie le pidiera perdón, mas Él en la cruz del Calvario pidió perdón para aquellos que le crucificaban. David dijo en los versículos 12 y 13 que si Dios le perdonaba su pecado, que si Dios borraba, y eso es el perdón, borrón y cuenta nueva, Él les enseñaría a los pecadores a volverse a Dios. Ese es el efecto multiplicador de la gracia.
Dios aborrece el pecado y que el único camino hacia la restauración del hombre pecador es el sincero arrepentimiento. Tal vez piense que tu pecado es demasiado grande para no ser perdonado. Dios perdonó a David porque David se acercó a Dios. Acércate a Dios en esta hora. Dios te hace una invitación. Él perdona a quienes oran con un corazón quebrantado. Solo debemos hacer la siguiente oración. Una oración de confesión para recibir a Cristo como único y exclusivo Salvador. Aleluya. Y de Él recibir el perdón que solamente Él exige.